Bienvenidos. Felicidades a todos los que están aquí presentes. Muchísimas felicidades. Espero que se le hayan pasado súper, que la indigestión no haya sido mucha, y que ya haya pasado. Y los que todavía no pasa, bueno, ya pasará. Por ahí Pepto-Bismol, ¿no? Lo puede remediar. Bienvenidos, muchísimas felicidades. Y me gustaría que empezáramos con la exposición de la palabra del Señor. Y quiero por favor que abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. El día de hoy continuaremos con el libro de Hechos de los Apóstoles. La próxima semana quiero hacer mención de lo siguiente. Si el Señor lo permite, bueno, pues es fin de año, ¿no? La próxima semana, el 31 de diciembre, que es miércoles, cae en miércoles exactamente. También se pospondrá la reunión de miércoles por la obviedad de las fechas. Pero el domingo me gustaría que estuviéramos presentes, al menos los miembros de la congregación, para poder orar, ¿no? Darle gracias al Señor, si el Señor nos permite y no viene en este transcurso de aquí al otro domingo, pero orar juntos como iglesia, ¿no? Y dedicar un tiempo particular el domingo próximo para orar, darle gracias al Señor porque nos ha permitido 365 días del año, y también y hemos podido ver su fidelidad, su gracia, su amor en toda nuestra vida, ¿no? Y en cada metro cúbico de nuestra vida hemos podido ver su fidelidad, y me gustaría contar con tu presencia, pues, para dedicar un breve momento a la oración, de manera general, ¿sí? Me refiero de manera general, ¿no? Entonces, pues, ojalá y que sea posible ese domingo. Pero este domingo voy a dar un tema especial la próxima semana. Vamos a hacer otra pausa en lo que es Hechos de los Apóstoles, pero esta semana vamos a ver Hechos de los Apóstoles y vamos a retomar, ¿sí? Me gustaría que abrieras tu Biblia en Hechos capítulo 13, por favor. El día de hoy vamos a ver muchos versículos de lectura. El mensaje en sí mismo no es tan extenso, porque es una narrativa y es un sermón de Pablo. Es uno de sus primeros sermones que está registrado, de los primeros sermones que está registrado aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo mencionaba la última vez que hablamos de Hechos de los Apóstoles, que de aquí en adelante el autor de Hechos, que es Lucas, empieza a mostrar el ministerio o el servicio del apóstol Pablo, ¿no? De nuestro hermano Pablo. Pablo fue un apóstol de Jesucristo, confirmado ¿por quién? Por la iglesia. No sé si lo recuerdas, pero lo veíamos en semanas pasadas, y hablábamos que Pablo fue enviado ¿a dónde? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. ¿Y también a quién? A los reyes. ¿Y después a quién? A los judíos, ¿no? Y ese es el orden. Pero Pablo, como también va aprendiendo, como tú y como yo, él empezaba y cuando llegaba siempre llegaba ¿a dónde? A las sinagogas, ¿no? Y aunque en las sinagogas también había gentiles, pero él iba apuntando, y hoy vamos a ver esto, porque él habla de esto en su lenguaje, en su afirmación. Nuestro hermano Pablo dice: yo quiero hablarles a ustedes, ¿no? Porque tengo celo por el pueblo judío. Pero Dios lo había mandado, nuestro Señor Jesucristo lo había mandado a los gentiles primero, y vamos a ver también cómo los gentiles es donde hay un avivamiento, voy a utilizar esta palabra, por medio de la predicación de nuestro hermano Pablo. Hoy permíteme iniciar de la siguiente manera mi sermón, ya haciendo esta recapitulación. La semana anterior que vimos Hechos, vimos cómo el evangelio siempre tendrá resistencia. La predicación fiel del evangelio siempre va a tener resistencia en cualquier área, mis hermanos. Siempre, es siempre. Vimos también y hablamos que la iglesia tenemos la responsabilidad de la expansión del evangelio, ¿no? Del mensaje del evangelio, y también hablamos de cómo nosotros también somos propensos en nuestra naturaleza redimida, aunque todavía con vestigios pecaminosos. ¿Qué significa naturaleza redimida? Pues que tenemos una naturaleza que ha creído en Cristo por la gracia divina y por el poder del Espíritu Santo. Ya tenemos vida, pero ahí todavía quedan rebabas. ¿De qué? De nuestra condición pecaminosa, y esa condición pecaminosa es la que se opone
siempre, ¿no? A la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la obra de santificación, ¿no? Es la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Y siempre hay oposición, y esa oposición, yo concluía mi sermón en esa ocasión: no resistas, hermano y hermana, a la obra santificadora del Espíritu Santo, por más dolorosa que pueda ser. Puede ser que duela, porque la obra de santificación a veces va a doler, pero el fruto es maravilloso, es grandioso, es apacible y es fascinante, ¿no? Porque produce gozo, justicia, produce crecimiento en nuestras vidas. Ahora, el día de hoy permíteme iniciar de la siguiente manera. Antes de leer, voy a dar mi introducción de esta forma. ¿Alguna vez alguien te ha regalado algo? Y es mi ilustración. ¿Sí? Miren, ¿qué regalo recuerdas tú que te han dado que has dicho? Me refiero a regalos buenos, porque también te han dado regalos malos, ¿a poco no? Que dices, ay, mi hermano, ¿por qué regaló esto? O regalos que tú dices, bueno, es para cuando me toque regalar lo voy a guardar y ahí voy a tener este presente para pasarlo a otra persona. Te ríes porque sé que sí lo has hecho, ¿no? Te voy a decir algo. ¿Tú recuerdas un regalo que te han dado alguna vez que has dicho, este regalo está padrísimo, ya sea desde niño hasta la fecha? ¿Me podrías compartir algo? ¿Qué regalo te acuerdas? Ya sé que te acuerdas de algo porque veo sonrisas en algunos de ustedes. Sé que recuerdas algo que te han regalado. ¿Qué se ha quedado en tu memoria que te han regalado algo que has dicho, wow, esto ha sido maravilloso, ¿no? ¿Sí? Un auto. ¡Wow! ¿No? ¿Quiénes son esos amigos? Para juntarnos con ellos también, ¿no? Un auto. ¿A poco no quedaría en tu memoria si te regalan un auto? ¿Qué tal si te regalan una casa? Oh, también, ¿verdad? ¿No? Yo he conocido personas que han regalado casas y he conocido a las personas que han recibido el regalo y digo yo, ¡wow! ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otro regalo se te queda en la memoria? ¿Sí? El Nintendo Switch, ¿no? Por ejemplo, como niño, un Nintendo Switch, pero con videojuegos, porque luego el papá llega o la mamá, el Nintendo Switch sin videojuegos, chale, ¿y ahora qué hago? No, bien padre la consola, pero no hay videojuegos. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Otro más, uno más, que recuerde, ¿sí? Viejo, una grabadora de doble casetera. Una grabadora de doble casetera, wow, wow, eso está padrísimo, ¿no? Para los noventeros es fascinante, es la mejor época del tiempo, puedo decirlo. Pero también ha habido regalos que han sido como que dices tú, ay, Dios mío, ¿lo recuerdas también? ¿A poco no? ¿Qué regalo te han dado que tú has dicho, híjola, no vayas a estar como la película de Toy Story? No sé si tú la viste, la de Toy Story, la primera, donde sale el señor cara de papa y están celebrando el cumpleaños de ¿cómo se llamaba el chico? Andy, el dueño de los juguetes, y están celebrando su cumpleaños y el señor cara de papa y todos los juguetes están viendo por la ventana y dicen, ¿quién invitó a esa tía? Dice el señor cara de papa. ¿Por qué? Porque le regaló unos calcetines a Andy, ¿no? O sea, en su cumpleaños. Entonces, no sé si te ha pasado ese tipo de regalos que tú dices, ay, ¿por qué me regalaron esto, no? O bueno, pero conforme va pasando el tiempo, vamos valorando más cuando te regalan algo, ¿sí o no? Independientemente de lo que sea, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo la intención de la persona. El día de hoy, quiero empezar de esta manera por lo siguiente, familia, porque si bien es cierto, nosotros tenemos o tendemos a recordar lo que nos regalan, que es muy bueno y también lo que es muy malo. Pero hay algo que pasa en nuestro corazón y es ahí en donde me quiero centrar y es parte de mi mensaje porque es de lo que habla el texto del día de hoy. Cuando te han regalado algo bueno, voy a utilizar un coche. ¿Qué auto quisieras que te regalaran? ¿Qué te imaginas que te regalen? No nos vayamos con las marcas europeas, porque ya es mucho, ¿no? Bueno, ahora las chinas que son de moda, ¿no? Y los eléctricos, ¿no? Vas a decir, bueno, dime un carro, alto, una marca, ¿cuál es? Audi. Ok. ¿En dónde están esos amigos que regalan Audis, ¿no? Y del año, y eléctricos, ¿no? Dices, ok, un Audi, te regalan un Audi. Va a ser muy bonito y conmovedor al inicio, ¿a poco no? Y vas a decir, wow, y lo vas a traer tanque lleno, que no venga en la reserva nunca, o la batería todo lo que da, aunque el recibo de la luz llegue hasta los cielos, pero dices, venga.
Pero dice algo, pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué va ocurriendo en tu corazón? Platícame. ¿Va perdiendo qué? La emoción por el Audi nuevo que te regalaron, ¿sí o no? ¿Por qué? Cuando recién te casas, ¡wow! La emoción y bien padre, pero conforme va pasando el tiempo, la sonrisa de la novia se va convirtiendo, o la sonrisa del hombre, o no. Vas manejando el carro y dices, ¿quiero qué? ¿Cómo? Otro. Hermano, traes un Audi último modelo y va a la mitad del año y ya quieres otro. ¿Qué pasa? No sé si me explico. Hay algunos que tenemos un poquito más de tolerancia y decimos, gloria a Dios, y nos vamos ahí, como dicen por ahí, hablando a nosotros mismos o terapiando y diciendo, oye, es mucho lo que te han dado. Pero hay algo muy interesante en esto, y esto nos apunta a algo, mis hermanos, la insatisfacción que tiene nuestra alma en todo. Ojo, en todo. ¿Por qué no me vas a dejar mentir? Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio por primera vez, ¿cómo andábamos? Gozosos. ¿A poco no? Usamos esta palabra, gozosos en el Señor. Y gloria a Dios, amén, aleluya. Y no se nos caía de la boca el gloria a Dios, amén, aleluya. ¿A poco no? Conforme va pasando el tiempo, vas viendo, vas, bueno, pues es que ya como que ya no, como que... ¿Cómo? ¿En dónde está el gozo del Señor? Y luego vas con el pastor, pastor, ¿qué hago? No, ya se me va a dar un libro y me va a decir que me ponga a orar. Ay, el pastor, ¿cómo? Hermanos, hermanas, ¿quién es la fuente de gozo? Pregunta. ¿Quién? Jesús. ¿Sí o no? ¿Lo crees? Lo creemos. Entonces, ¿qué pasa en el corazón? Es engañoso más que todas las cosas. Dijera un pastor, no, bueno, eso es antes de ser cristiano. No. El corazón sigue siendo engañoso. ¿Sí o no? Es perverso. Redimido, pero perverso. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy interesante para ti y para mí. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el sermón del apóstol Pablo, porque el evangelio trae una consecuencia en el corazón de del hombre. Pero de los elegidos trae una consecuencia que es perdurable de manera eterna. Ojo, en todo el hombre, el evangelio, cuando lo escuchan por primera vez, trae una consecuencia. O la primera puede ser renuencia, la segunda puede ser aceptación, pero vienen algunos problemitas y se van y los dejas de ver. Pareciera que fue el rapto. En ese momento ya no se aparecen por ningún lado. O esto es muy interesante, ¿por qué? Porque, hermanos, el evangelio en el corazón del ser humano, en todos trae una afectación. La primera es la renuencia. Hay algunos que, lo reciben, reciben, pero no tienen vida en sí mismo. Como lo dice Jesús en la explicación de la parábola del sembrador. Y él nombra 4 diferentes tipos de tierras, 4 diferentes tipos de corazones. Hay personas que reciben con gozo. Todas reciben, todas oyen, todas lo reciben, pero solamente una trae fruto al 100, ¿qué? Por 1. ¿Por qué? El evangelio trae afectación, mis hermanos. Es un antes y un después de Cristo. El evangelio trae afectación en los pecadores porque los condena cada vez más. El evangelio trae renuencia a los pecadores. El evangelio, pero a los pecadores elegidos y redimidos por gracia, el evangelio trae consecuencias eternas. ¿Sí o no? Sí. Claro, el problema es algo que se le denomina permanencia en el gozo del Señor. Y eso, hermanos y hermanas, no estoy hablando de salvación. Y quiero mencionar lo siguiente. Por ahí he escuchado algunas doctrinas que son falsas, obviamente, pero eso no tiene nada que ver con la reforma, ni con la doctrina reformada que profesamos nosotros. Que mencionan que, Dios salva, la salvación proviene de Jehová, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Quién es el que da vida? ¿Nosotros aceptamos a Cristo en el corazón o Dios da vida y después aceptamos? ¿Quién es el que da vida? Dios da vida. Cuando nos da vida, nosotros creemos.
Pero ojo, es muy importante esto, hermanos. Ya una vez que nosotros tenemos vida y hemos creído y abrazado el mensaje del Evangelio, nuestra permanencia en Él, ¿de quién depende? ¿De nosotros o de Él? De Él, también de Él. Y esa es la doctrina reformada. La permanencia en la salvación no depende de obra alguna nuestra, sino que la permanencia, ojo, la permanencia en Él, en nuestra salvación, ¿depende de quién? De Él. No depende de mis obras. No depende de que yo me porte bien para permanecer en esa salvación. No, porque la salvación ya la tengo. Es por gracia. ¿Qué significa eso? La salvación es un favor inmerecido. ¿Sí queda claro esto? ¿Por qué? Porque he escuchado algunas doctrinas falsas que dicen, bueno, ya tengo mi salvación, pero yo tengo que permanecer en ella. No, porque la permanencia la da ¿quién? Cristo, en Él, para Él y por Él, porque de Él somos, en Él andamos y por Él nos movemos. ¿Amén? Ahora bien, pero eso a mí y a ti no nos exime, ¿qué es esto? No nos exenta ¿de qué? De nuestra vida o de seguir caminando en nuestra vida piadosa, en la santificación. No sé si me explico. Y eso, mis hermanos, también ahí es donde entra la batalla por el gozo, aunque el gozo es un don o es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto, el gozo. ¿Sí queda claro esto? Teniendo esta base, mis hermanos, voy a mencionar lo siguiente, porque este sermón va tanto para quien no ha escuchado nunca el Evangelio, como para los que ya hemos escuchado el Evangelio y el gozo ha menguado en tu corazón. Esto es muy importante. Tú sabes que hay consecuencias, hay cosas que tú has hecho que han desatado que se oscurezca el gozo de la gloria, el gozo en la gloria de Cristo. Hay acciones que tú y yo hacemos y eso se desvanece, ese gozo se desvanece. Hoy veremos eso. Es bíblico, lo dice la Biblia. Pablo lo menciona, mis hermanos, en Gálatas, el famoso texto cuando habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahí marca 2 versículos claves, mis hermanos. Hoy me enfocaré en el gozo. Gozo no es alegría. ¿Sí me explico? Alegría y gozo son cosas diferentes en la Biblia. ¿Quién ha estado alegre alguna vez? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido alegres una vez. ¿A poco no? Pues dile a tu cara, hermano. Sí, yo he sido alegre alguna vez. No, yo he tenido alegría alguna vez. He pasado momentos felices alguna vez. ¿A poco no? Ahora, tú también. Bueno, eso no es gozo, porque luego se confunde. Gozo es alegría. Imagínate el hermano que anda siempre así, sí, hermano, gloria a Dios, y risi, ja, 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 ja. ¿Qué pensarías? La otra vez hice esa pregunta y dijo un hermano, pues que está loco. O sea, pues sí, ¿qué onda, hermano? Ay, sí, gloria a Dios, sí, brinque. Y dices, bueno, ¿qué le pasa al hermano? El gozo del Señor me invade. No, eso no es gozo, hermano. Eso es otra cosa. Es alegría. Sí queda claro esto. Y quiero hacer esa diferencia. ¿Es mala la alegría? No estoy diciendo que sea mala la alegría. Me voy a enfocar en el gozo. Ahorita vamos a ver qué significa el gozo y esta palabra, porque tiene mucho que ver contigo y conmigo como cristianos, mis hermanos. Ojo, tenemos que aprender a batallar por el gozo de nuestra salvación constante. Hoy el Señor habló muchísimo a mi corazón en este texto y quiero que vayamos a la lectura bíblica. Es mucho texto, lo quiero mencionar, pero quiero que me sigas con tu vista, por favor, en tu Biblia. Dice Hechos capítulo 13, versículo del 13 al 52. ¿Por qué no puedo separar el texto o dividirlo? Porque es un sermón. Y mi hermano Pablo está predicando y lleva toda una secuencia. El sermón lleva un objetivo. El objetivo es predicar el evangelio. Checa lo que menciona en el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, ¿de qué? De Pisidia.
Ojo, esta es otra Antioquía, no es diferente a la Antioquía de Siria, que es donde por primera vez les llamaron cristianos. Sí queda claro, no quiero que haya confusión, son dos cosas diferentes. Si ubicamos en la época actual, esta Antioquía es donde se encuentra la actual Turquía. ¿Sí me explico? Es diferente a la otra Antioquía, la Antioquía donde les llamaron por primera vez cristianos, y fue la iglesia gentil más grande, la primera Antioquía, la Antioquía de Siria. Vamos a seguir, por favor. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Hablad. Verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia, su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio, ¿a quién? A Saúl, hijo de Cis. Esto lo estamos viendo los miércoles. Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista, a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué dice? Las cumplieron, ¿al qué? Al condenarle. ¡Wow! Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿en dónde? Mas Dios le levantó, ¿de qué? De los muertos. Aquí está el evangelio, ¿sí te fijas? Aquí está Pablo predicando el evangelio. Checa lo que dice más adelante, versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros resucitando a Jesús, como está escrito. Resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio, ¿qué dice? Corrupción. Verso 37. Mas aquel a que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice? Perdón de pecados, el arrepentimiento, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿quién? Que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los ¿quién? Gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿qué dice? Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿qué dice? Dijeron a vosotros la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, no nos volvemos ¿a qué? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿qué dice? De los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Afuera se oye? No. ¿Ahí se escucha? No. ¿Tampoco? Tampoco se oye. Bien, voy a continuar la lectura. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de ¿qué? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ¿qué? Ordenados. ¿Para qué? ¡Wow! A ver. ¿Todos los que recibieron a Cristo en su corazón fueron los que creyeron? ¿Qué dice aquí? Los que estaban ¿qué? Ordenados. ¿Quién los ordenó para vida eterna? El Señor. Checa lo que dice más adelante. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difunde por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Fíjense en el verso 52 y este es el resultado de esta predicación. Y los discípulos estaban ¿qué? ¡Wow! Llenos de gozo. ¿Y de qué? Fascinante. Vamos a ver, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Pablo, el esquema de mi sermón son 2 puntos, son sencillos. El esquema el sermón más bien de Pablo, yo voy a analizar un sermón de un hermano que estaba muy cerquita, que estuvo muy cerquita en los tiempos cuando fue la primera iglesia. Pregunta, yo me voy a basar en la exégesis y en la interpretación ¿de quién? De Pablo. ¿Para qué le entro? O sea, ¿para qué me meto más? Si Pablo es mejor predicador que yo 1000 veces. Número 1. Número 2. El esquema de mi sermón, yo lo que quiero es enfocarme en el resultado que dio la predicación de nuestro hermano Pablo. Miren, hermanos y hermanas, siempre, familia, siempre, indudablemente e innegablemente, la predicación del evangelio fiel va a traer resultados. ¿Sí o no? Tanto positivos como negativos. La mayoría de las ocasiones es negativo, podrías decir tú. ¿Sí o no? Y es verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Y las personas que vamos a creer somos aquellas que hemos nacido de nuevo. Porque sin tener vida en el Espíritu no podemos creer porque estamos muertos en delitos y pecados. Aunque estés vivo físicamente, biológicamente vivo, hermanos y hermanas, pero internamente estás muerto. ¿Cómo te das cuenta? Porque te dejas llevar por las pasiones, los deseos y los pensamientos de tu vida, de tu carne, de tu sentido o supuesto sentido común. Eso se le llama muerte espiritual según Pablo en Efesios capítulo 2. Ahora bien, no se trata de quien haga buenas obras para llegar a la vida eterna. Se trata de que, de que Dios te dé vida. De eso se trata. Se trata de eso, mis hermanos. Ahora bien, vamos a ver esto, el esquema de mi sermón, como lo mencioné, 2 puntos. La primera es la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Y la segunda es las reacciones que trae el evangelio.
mis hermanos, tanto para judíos o para los inconversos o las personas que no van a creer nunca, como para los que hemos sido ordenados para vida eterna. Hermanos, indudablemente el Evangelio va a traer gozo en los hermanos. ¿A poco no? ¿Te acuerdas cuando fue y que se le denomina así en la jerga cristiana tu primer amor? ¿Recuerdas eso? Cuando escuchaste por primera vez el Evangelio. Ojo, no cuando fuiste por primera vez a una iglesia cristiana. Porque a veces tú vas por primera vez a una iglesia cristiana y hay tambores y hay, ¿cómo se llama? Guitarras y música y todo. Y vas a una de esas iglesias carismáticas que te hacen llorar hasta la médula y hasta le haces... ¿Has llorado así alguna vez? De tanto sentimiento, dices, y sales de aquí, de la iglesia y dices, me tocó el Espíritu Santo, pero tu vida sigue siendo, perdón la expresión, la misma porquería. Eso no fue el Espíritu Santo. Tú sabes, no sé si has ido a un concierto de Luis Miguel, o de Juan Gabriel, o de algún artista, el que sea, pero que te ha hecho llorar, ¿sí o no? Y dices, ay, ¿a poco sales diciendo, ay, el Espíritu Santo me tocó? ¿Verdad que no? Claro que no, porque las emociones están a flor de piel y la música la usan para eso. Mis hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, sale de la iglesia, tal vez lloró y se arrepiente de sus pecados y sale de la congregación y dice, no vuelvo atrás. Yo creo lo que predicó ese hombre. Yo creo que mi Señor murió por mis pecados. Yo creo que mi Señor venció a la muerte, que mi Jesús aplastó a la muerte y no tuvo piedad de ella. Y yo creo que Él se levantó de entre los muertos y mi vida no es la misma. Podré caer, pero me levantaré. Y le daré gloria, honra y honor a mi Rey, porque Él murió por mí. Yo creo que Jesús es mi Señor. Ese es el cristiano. ¿Sí me explico? Tal vez lloraste. Tal vez no lloraste. Las lágrimas, decía Charles Spurgeon, no es una manifestación de que hayas nacido de nuevo. Las lágrimas brotan del corazón. Y recuerda, el corazón es engañoso. ¿Sí o no? Vamos a ver la primera parte de mi predicación. La predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Si analizamos su sermón, Pablo llega junto con Bernabé y con Juan Marcos. ¿Te acuerdas que llegó este jovencito y iba con ellos? Algunos mencionan que era sobrino de Bernabé, más bien era sobrino de Bernabé, y llega, y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque él los deja. Me gustaba, leía un comentario y me daba cierta risa, porque no se dice por qué los abandonó Juan Marcos, pero en el comentario dice, tal vez tenía, y yo creo que sarcásticamente el autor lo estaba diciendo, tal vez Juan Marcos tenía una novia en Jerusalén y por eso se fue, o sea, porque la extrañaba, y yo digo, puede sonar muy como, pero puede ser, ¿no? Un joven, a lo mejor, o tal vez le dio miedo, porque vio cómo estaban poniéndose las cosas, no era lo que esperaba, o tal vez extrañó a su mamá, y no tiene nada de malo. Extrañó a los suyos y regresó. Ahora, no sabemos por qué Juan Marcos los deja, pero lo que sí sabemos es que Pablo se enojó con él, ¿sí? Y se molestó por eso, pero después Pablo lo solicita, que lo traigan, porque le es útil para el ministerio, ¿no? Vemos un crecimiento de los hermanos, aquí tanto de Pablo, de Bernabé, como de Juan Marcos. Pero ojo, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, lo primero que hacen es llegar ¿a dónde? El día de reposo es el sábado y llegan ¿a dónde? A predicar. Llegan y se reúnen ¿en dónde? En la sinagoga. A ver, los judíos eran los que se reunían en la sinagoga y también algunos gentiles. ¿A dónde había sido mandado Pablo? A los gentiles. ¿A dónde? A los gentiles, ¿te acuerdas? Y Pablo va a la sinagoga. Y hay algo que se hace en las sinagogas. Cuando hay una persona que es conocida por su sabiduría, le pide el dirigente de la sinagoga si tiene algo una palabra que brindarle al pueblo, ¿no? Vieron a Pablo. Recordemos que Pablo fue instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Este Gamaliel era un maestro reconocido de la ley, ¿te acuerdas de ello? Y Gamaliel, y Pablo, por lo tanto, si era discípulo de Gamaliel,
Pues pásale, Pablo. ¿Me explico? ¿Eres discípulo de quién? De Gamaliel. ¿Tienes algo que expresar? Y dice Pablo, sí. Se levanta, se pone en el estrado o en el púlpito, y ¿qué es lo primero que hace? Empieza a predicar el evangelio. ¿Desde dónde? Desde los patriarcas. Y voy a desarrollar muy breve el sermón de Pablo, porque ya lo leímos y su lectura es muy clara. ¿Qué es, mis hermanos? Empieza desde los patriarcas, desde el Éxodo, ¿te acuerdas? Y en el Éxodo, y Dios lo salvó, Dios lo sacó, y luego ¿qué hace? Llega con Saúl, pidieron rey, llegan a Canaán, piden rey, llega con Saúl, luego se va con David, y luego dice, de David desciende Jesús el Cristo, que es el Salvador de Israel. Que haya dicho eso Pablo en una sinagoga judía, hermanos. Tú lo lees aquí y dices, bueno, pues sí, pues es que Jesús... No, espérame. Es como llegar, pararte en un hormiguero de hormigas coloradas. Ay, sí las conoces, ¿no? Tienen unas mandíbulas que dices, ay, Dios mío, ¿estas qué, no? Haz de cuenta. Y Pablo llega y les dice, Jesús es el Cristo, el Salvador de Israel. ¡Ah! Yo me imagino a Bernabé ahí y dice, ay, hermano, ya te pasaste, ya fuiste directo a la yugular, ¿no? O me imagino a Juan Marco con esa predicación de Pablo, ¿no? Bueno, ya se había ido, pero imagínate. ¿Qué pasa, mis hermanos? Empieza a hablar la vociferación y algo muy interesante. Pablo empieza a decir la ignorancia de Israel. El momento de no haber escuchado a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas del Bautista? Que decía, arrepiéntanse. Y dice Pablo y afirma que fue enviado por el Señor. Y luego dice más adelante, ojo, ustedes escuchaban las profecías de los profetas. ¿Te acuerdas de ello? Una profecía, la escucharon. Hoy en día, que se celebra la fiesta de la Navidad, en muchas partes, y se celebra la fiesta de la Navidad, es muy popular que el nacimiento de Jesús, ¿a poco no? Pero es más popular la fiesta, los regalos, el nacimiento, el pinito, el musgo, todo lo que conlleva, ¿no? Los magos de Oriente, que si esto, que si fueron 3, que si fue Melchor, Gaspar, Baltasar, que a lo mejor hay otros 4 más, y no sé qué tantas cosas. Hermanos, aquí yo puedo mencionar lo mismo que dijo Pablo. Ignoran las profecías. ¿Por qué? ¿Tú sabías que los magos de Oriente no llegaron cuando nació Jesús? ¿Tú sabías que la estrella de Belén no apareció cuando nació el niño, sino después? ¿Tú sabías eso? Eso viene en la Biblia. ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Tú sabías que el pesebre donde nació Jesús no era de madera, sino de piedra? ¿Tú sabías que era una medio caverna atrás de un mesón? ¿Tú sabías que la señal que iba a ser de testimonio de que nacería el niño sería el niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre? Y eso lo dice el Evangelio. No sé si me explico. Ignoramos las profecías, pero dice Pablo, qué bueno que las ignoran, porque las ignoraron, lo condenaron a muerte. Y esto también era plan de Dios, que ignoraran las profecías. Checa lo que dice el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué dice? Las cumplieron. ¿Al qué? Al condenarle. Esto, la ignorancia del pueblo, también era parte de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran conocido y creído todo el pueblo en que Jesús era el Mesías, ¿qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran crucificado? No. Y no se hubiera cumplido el propósito por el cual había venido. ¿Te fijas cómo es Dios de asombroso? Estoy en el sermón de Pablo. Después, más adelante, dice, predica el evangelio. Porque el propósito de Jesús al venir al mundo, el nacer, era el morir por los pecados de los suyos. Ese era el propósito, y lo dice Pablo en el versículo 28. En el versículo 29, el propósito era que estuviera en la tumba. ¿Por qué? Oh muerte, yo seré tu muerte y no tendré compasión de ti, dice Oseas, y te aplastaré y la misericordia se ocultará de mí. ¡Wow! Me encanta ese versículo en Oseas. Y aplasta la muerte
y se levanta al tercer día. Mi Señor se levanta y la vence. La resurrección. Versículo 30 dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Y más adelante Pablo está explicando esto, mis hermanos. De una manera gloriosa, habla, familia, muestra el Evangelio, el poder del Evangelio, y hasta en el versículo 38 dice esto: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de ¿qué? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, ¿qué dice? Es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. Yo soy justo en Cristo. Soy perfecto para Dios. ¿En quién? En Cristo. A veces, y quiero decirte esto, y esa manera de exhortación, hermanos, a veces nosotros, para escudarnos de nuestros pecados, decimos, bueno, es que yo soy pecador. Espérame, sí. No te escudes. Si eres pecador, pero no te olvides que eres redimido por la gracia. Y si eres redimido, tienes vida. Y si tienes vida, tú puedes batallar con ese pecado. No te excuses, porque después estamos cayendo en lo mismo, y escudándonos en lo mismo, pero Pablo dice, oh no puede ser así, porque yo le hago guerra a mi propia condición perversa en Cristo. En Cristo, fuera de Él no se puede. Es más, no soy nada. ¿Sí me explico? Voy a entrar en esta parte, en mi segunda porción del texto, de mi sermón, perdón. Aquí Pablo muestra y les enseña el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, que estuvo en la tumba y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto trae respuesta, mis hermanos. ¿Y sabes qué es? Para pronto, la reacción que trae el Evangelio, para pronto los judíos se oponen. ¿Por qué? Pues por obvias razones. O sea, está diciendo Pablo, que les dijo, el Salvador se llama Jesucristo. Ellos lo habían crucificado. No, Él no puede ser. Y empieza, como dicen en el fútbol, soccer, la remambaramba. No sé si todavía se diga esa frase, ¿no? Pero en mi época, que fui futbolero, también se utilizaba esa, ¿no? Y empieza toda la triquiñuela entre los judíos y dicen, no puede ser. No puede ser. Eso no es así. ¿Y sabes quiénes dicen? Pablo, queremos más. Queremos más. Háblanos más. ¿Quiénes son? Los gentiles. ¿A quién había sido enviado Pablo? A los gentiles. Oh, mi hermano Pablo, me encanta, porque después Pablo hace yo cuando leo esto digo, ay, mi hermano Pablo haciendo berrinche, como yo, como tú, miren, ¿saben qué? Yo ya me cansé de hablarles a ustedes, judíos. Me lavo las manos. O sea, yo ya les hablé, ¿no? Pablo, hermano, tú fuiste enviado a los gentiles. Los gentiles deseosos de querer escuchar más. Hermano, si aquí estuviera mi hermano Pablo hablando, yo creo que estaría lleno de gentiles aquí. No sé si me explico. Porque el llamado de mi hermano Pablo fue a los gentiles. Aquí estamos nosotros, analizando un sermón de mi hermano Pablo. Gentil es toda aquella persona que no es judía. Tú y yo. Y gloria al Señor por ello. Porque mi hermano Pablo fue enviado a los gentiles, fue quien más escribió. Y familia, muchos de nosotros hemos creído, muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo por algo que escribió nuestro hermano Pablo. Yo me cuento entre ellos. Tal vez tú no, tal vez fue de otra forma contigo, pero a mí yo me acuerdo muchísimo del texto, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Eso impregnó mi corazón. Dije, wow, Señor, es fascinante. Él lo escribió Pablo en Romanos. Ahora bien, los judíos hacen triquiñuelas, y me voy hasta el versículo 48 y dice,
Los gentiles oyendo esto, ¿qué dice? Se regocijaban. ¿Y qué dice? Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué? A ver, ¿creyeron todos los que escucharon? Los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Esto a mí me habla de la selección eterna, hermanos. Algo que se le conoce como predestinación. Ordenación eterna. Oye, Dios ya sabía que tú ibas a creer. Es más, Dios ya sabía que a ti te iba a dar vida desde la eternidad para que pudieras creer. A ver. No sé si despertaste de tu sueño concomitante. Hey, Dios pensó desde la eternidad en ti para darte vida en mí. Cuando yo leo esto, es un honor. De veras, es un honor poder abrir las Sagradas Escrituras, hermano. Comprender lo que yo antes no entendía. Ver lo que antes no veía. Vivir como antes no podía vivir. Es un honor. Es un honor, hermano, hermana, que el Señor haya dado su vida por ti y por mí. Es un honor. Porque yo merecía el infierno, porque yo no merecía estar aquí parado predicándote. A mí me han dicho, familia, personas me dicen, Alejandro, ¿qué te pasó? Que me conocieron antes de Cristo y le dije, el Señor me salvó. Ay, hermano, ay, Alejandro. Hermano, le digo, hey, déjame hablarte. No, porque me vas a cambiar. Pues es lo que quiero, les digo, yo les he dicho a muchas personas. Yo no, que el poder de Cristo haga la obra en ti. Hermano, es un honor, de verdad, es un privilegio, porque ayer hablábamos en Acatlán terminando el sermón y veíamos y decíamos, mi hermano Fernando, mi esposa Silvia y yo, y decíamos, ¿qué ha visto el Señor en mí? ¿Qué ha visto? Algo tuvo que haber visto. Y les digo, sí, el pecado que gobernaba en nuestras vidas. Eso es lo que vio para darnos vida eterna en su gracia, en la cruz. Y yo digo, wow, Señor, es un honor. Porque muchos han escuchado, hermano, muchos. Pero solo tú has llegado a los pies de Cristo. ¿No te causa estragos? A veces nos fijamos en nuestros hermanos o en la familia que tenemos que no han conocido la verdad del Evangelio. Pero no te has fijado en ti, que de toda tu familia el Señor le plació eternamente escogerte a ti y decir, tú eres mi hija, por ti he dado mi vida, tú eres mi hijo, por ti he dado mi vida. ¡Wow! Es un honor. Porque todos los que estamos ordenados para vida eterna creeremos en el poder glorioso del Evangelio, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para la salvación. Y lo dice la palabra. Pablo mismo lo dice en Corintios. Hermanos, quiero mencionar lo siguiente. ¿Te acuerdas del gozo? Esta palabra, esta predicación trajo gozo a los discípulos, expulsan a Pablo y a Bernabé, y Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies de sus sandalias. ¿Te acuerdas de eso? Lo acabamos de leer. ¿Qué significa eso? Maldición. Que la maldición con la cual tú me estás, corriendo, se vuelva contra ti. Eso es lo que significa. No quiero ver que se anden sacudiendo polvo de los pies de las casas en donde, ay, aquí no me aceptaron, vamos a que... No, hermano, ya. Porque hay cada hermano que, no, me sacudo el polvo de los pies porque... Eso significa. Ahora, otra cosa. El resultado es esto, mis hermanos, del Evangelio en los discípulos. Versículo 52. Y concluyo. Los discípulos estaban, ¿qué? Los discípulos. ¡Wow! Los
discípulos estábamos llenos, o estaban llenos, perdón, de gozo y del Espíritu Santo. Ok, puede escucharse muy bonito cuando hemos nosotros apenas escuchado el mensaje de eternidad por primera vez. ¿A poco no? Lo recibimos con gozo, estamos felices y gloria al Señor por ello. ¿A poco no? Pero conforme va pasando el tiempo y hablo con los cristianos, ¿qué va pasando? Como que ese gozo de estar aquí va ¿qué? Decayendo. ¿Será normal eso? Lo primero que dices, no puede ser normal, hermano. Pues te voy a decir algo, en tu naturaleza pecaminosa sí es normal. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque seguimos en este cuerpo mortal. Es absolutamente normal que batallemos, que estemos luchando. Es el fruto del Espíritu y eso ya lo pudiste contemplar. ¿A poco no? ¿Cuándo qué? Cuando naciste de nuevo y recibiste por primera vez el mensaje del Evangelio. Pero poco a poco, mis hermanos, y ese fruto ahí está. El poder del Espíritu ahí está. Ahí está. El fruto ahí está. El problema no es el Espíritu Santo en ti. El problema somos nosotros. Fíjate, esto quiero que vayamos por favor y me acompañes a mi texto de conclusión en Gálatas capítulo 5, porque el apóstol Pablo habla de esto y creo y consideré que es muy importante porque es el resultado, mis hermanos, de escuchar la predicación del Evangelio. Gálatas capítulo 5, versículo 16, por favor. ¿Listos? Antes de leer, permíteme leer lo siguiente. La falta de gozo en nuestro corazón no se debe a la incapacidad del Espíritu Santo para producirlo. Esa falta de gozo se debe a nuestra insatisfacción pecaminosa en nosotros. ¿Te acuerdas cuando vi mi introducción del BMW, pero ya a los 6-7 meses ya quieres otro? Porque ya no te satisface. ¿Por qué, hermanos? Es la insatisfacción pecaminosa de tu corazón. Checa, de creer. ¿Sabes por qué viene esto? Porque llega el punto en que tú crees que merecías el BMW. No sé si me explico. Y por eso viene la insatisfacción del corazón. El punto es esto, el gozo empieza a menguar porque tú crees, porque yo creo que merecíamos la vida eterna, cuando no se merecía, no merecíamos nunca la eternidad. Eso es una gracia divina y es la gracia divina del Señor que nos ha salvado. Y caemos en la trampa de nuestro corazón. Otra cosa, familia, creer que merecemos todo lo que tenemos, incluida nuestra vida eterna, olvidando que tenemos esa vida en Cristo. Olvidando que incluso todo lo que tenemos físicamente, incluso la salud, incluso el oxígeno que tienes, se lo debes a Cristo. Te olvidas de eso pensando que mereces incluso el agua que tienes en tu casa. No la mereces. Dios no está en deuda contigo. Tú y yo le debemos absolutamente todo, incluso el estar aquí ahorita. De veras. Hermanos, en Cristo y fuera de Él nada tenemos. Como el gozo proviene de Él, como fruto del Espíritu es obligatorio, si el gozo es fruto del Espíritu, es obligatoria una oración ferviente constante y que el Señor siga brindando ese fruto. Número 1, el fruto o la fuente está allí en nuestro interior. La fuente de gozo aquí está, en el interior de cada cristiano. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Aquí está. Es la fuente. ¿Tú has visto alguna vez un venero? ¿Un venero de agua? Está brotando constantemente el agua. Tiene la misma... ¿Y has probado esa agua? ¿Mande? ¿Has llegado a probar el agua de un venero? Es diferente el agua de un venero o de una... ¿Cómo se le llama? De un nacimiento de agua. ¿Sí? Es diferente el agua. ¿Sí o no? Al agua común. Ok, ahí está. ¿Pasaría lo mismo en los nutrientes, los minerales que tiene esa agua, si nada más la ves, o es diferente si la tomas?
es diferente si la tomas. La fuente está dentro de ti, hermano. La fuente está dentro de ti. Tienes que avanzar. Y eso se le llama, Él te preserva, Él nos guarda en la salvación. Él nos guarda, Él nos protege, estamos en Él. Pero nosotros tenemos también que hacer. Es una sinergia, es de los dos. El gozo proviene, yo hago y el Espíritu Santo empieza a hacer en mí. Y ya no hay cabida y seguimos adelante. Pero tengo que hacer algo. Eso es esa sinergia, mis hermanos. Ahora quiero ver algo porque dice Pablo aquí en Gálatas. Yo quiero terminar de leer esto que escribí. La fuente está ahí en tu interior. Cuando recibimos el Evangelio, el alma se enciende en gozo por la salvación en los hijos. Y ese fruto permanece en los hijos, pero en el inconverso se desvanece. Esto es lo que explica Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Ahora, en los hijos el gozo va menguando. ¿Por qué? Pablo lo explica en Gálatas y te voy a decir por qué mengua. Nos acostumbramos tanto a nuestra vida en Cristo, de verdad, nos acostumbramos tanto pecaminosamente hablando y dejamos de recordar conscientemente hablando la obra que Él hizo por ti y por mí. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo, pues, ¿qué dice? Andad en el Espíritu. Es una orden, es una instrucción. Y no, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu. ¿Qué significa contra el Espíritu? ¿Qué es esto? Fíjate, no se llevan. Checa, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es ¿qué? Contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mis hermanos, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué va menguando el gozo? Porque le vamos dando cabida a las obras de la carne en nuestra vida. Poquito en poquito. Es que yo leo, es que yo oro, es que yo me congrego, es que yo ayuno. Y me han llegado personas así que digo, pues válgame, no tienes nada. ¿Por qué estás así? ¿Sí me explico? Pero aquí está el asunto. ¿Sabes a qué le has dado cabida? Pensamiento, corazón, mente. Has estado trabajando con esto en lo oculto. Y ahí está. Esto machaca y está mutilando el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque esta obra de la carne, hermano y hermana, ¿sabes qué es lo que hace? No va a matar al espíritu, por supuesto que no. Pero ¿sabes qué es lo que sí va a hacer? El gozo va a irlo menguando. Fíjate lo que dice Pablo, porque las obras de la carne son contra el espíritu. ¿Cuáles son? Y aquí muestra unas cuantas. Y te podrás burlar de mí, tal vez, de lo que estoy diciendo. O vas a decir en tu interior, ¿sabes qué? No es cierto, hermano, no es cierto. Te digo algo, ¿sabes? Yo estoy preocupado por ti. De verdad estoy preocupado por ti. En tu crecimiento espiritual. Yo esto lo voy a ejecutar. Porque yo estaba cayendo y lo quiero confesar en algo de lo que está escrito aquí. Me arrepentí hace rato, en casa, tu casa, y pude sentir el gozo de mi salvación en mi interior. Yo sé que es mi amado Señor quien vive en mí, y no soy yo. ¿Sí me explico? Es Él que hace la obra en mí. Quiero mencionar estas obras de las que habla Pablo aquí. Checa lo que dice en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué dice? Idolatría, hechicería. Ojo, aquí, ¿qué dice? Enemistades. Porque luego vas a decir,
Ay, el hermano, ¿en qué que habrá caído, verdad? Y el chisme luego. No, espérame, aquí también hay enemistades. Checa lo que dice. ¿Tú te has malquistado con alguien alguna vez? ¡Ey! ¡Párale! Para y arrepiéntete. El pecado es grave, mis hermanos. Con el pecado no se juega. Tanto que Cristo murió por él. ¿Sí me explico? Checa lo que dice más adelante. Pleitos. Ahí está. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que ¿qué? Practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, hermano, ¿la salvación se pierde? No. Pablo dice, los que practican. ¿Qué significa esto? Los que están viviendo bajo ellas. Así vivíamos nosotros. Ya no más. Pero hay vestigios de ellas en nosotros, ¿sí o no? Eso hace que el fruto del Espíritu vaya que menguando. Y parte del fruto del Espíritu, ¿sabes qué es? El gozo. Más adelante dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Luego qué? Gozo. Paz. Luego, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24 y termino. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Hasta ahí. Hermanos, tenemos que aprender a batallar por el gozo, ¿eh? Y es un mandamiento. Pablo dice, andad en el Espíritu. ¿Te acuerdas cuando conociste el Evangelio por primera vez? Yo sí, lo tengo grabado en mi corazón. Y sabes, estaba gozoso. Ese gozo fue menguando, pero empecé a pensar más en las obras pecaminosas de las cuales por las cuales Cristo había pagado. Y me ganché en la trampa perversa de mi propia condición pecaminosa, olvidando la obra gloriosa que mi Cordero Pascual había hecho por mí. Dio su vida por mí. Me redimió de la muerte eterna, de la esclavitud en la cual yo estaba. Soy libre en Él, soy libre en Cristo. Y gloria al Señor. Porque ninguna enemistad, ningún pleito tiene poder conmigo. El Señor soy, en Él andamos y por Él existimos. ¿Tendré batallas? Sí, como tú, como yo. Pero ahí, mis hermanos, es donde tenemos que poner el dedo, como dicen popularmente, en la llaga. No sé si me explico. Hermanos, siempre recuerda la inconsistencia de tu corazón. Siempre recuérdala. ¿Sabes por qué? Porque esto nos guía a reconocer las fragilidades propias y la necesidad, de Cristo. Siempre. Sé consciente de la obra que Cristo hizo en tu corazón. Y te quiero dejar una tarea. Al día, ¿cuántas veces recuerdas la obra de expiación de tu Señor? ¿Cuántas veces la recuerdas? Consciente, no así rapidito, lavando trastes o haciendo esto, o en tu trabajo tecleando o haciendo esto. Ay, sí, el Señor murió por mí, ay, sí, qué bueno. No. Que pongas una pausa y digas, te hiciste la obra por mí, Señor, gracias. Aquí, gracias. ¿Oras eso? Señor, ayúdame a restituir el gozo de mi salvación. ¿Oras eso? Señor, restituye el gozo de mi salvación, por favor. Quiero ver la gloria de la cruz, la gloria del Calvario siempre. Quiero ver tu gloria en la obra del Evangelio siempre. Óralo, ora más eso y batalla por el gozo de nuestro Señor. Arrepiéntete y sigamos adelante juntos en la batalla por el gozo. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, reconocemos que, sin lugar a dudas, las obras de la carne
tienen una influencia muy grande en la falta de gozo. No solamente en la falta de gozo, sino en la falta de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. Y se contrapone siempre. Ayúdanos, por favor, a estar conscientes de esas obras en las cuales nosotros somos fluctuantes, esas obras de la carne que siempre nos están llevando, nos están dirigiendo a la fuente engañosa de nuestro corazón. Padre, los medios de gracia son buenos, son las herramientas que tú nos has dado para poder luchar y batallar por esto. Ayúdanos a desearte más en oración, en la lectura de tu palabra. Ayúdanos a desearte más en venir a la congregación y en la comunión los unos con los otros. Ayúdanos a amarte y a desearte más en el ayuno. Ayúdanos, Padre. Pero que esas herramientas no se lleven la gloria, sino que seas tú. Ayúdanos a batallar por el gozo de nuestra salvación. Hoy queremos orar a ti, queremos arrepentirnos, mi Dios, porque ciertamente hemos hecho tantas cosas que han menguado el gozo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Sabemos que no hay que se oponga a ti, nada, no hay nada ni nadie que se oponga a ti, Espíritu Santo, y gracias te damos a ello. Reconocemos tu poderío en nuestras vidas y queremos que nos ayudes a batallar por el gozo de nuestra salvación. Lo necesitamos, mi Señor Jesús. Gracias, muchísimas gracias por ello, Padre. Gracias por la eternidad, gracias por la vida eterna que nos has dado. Y Señor, yo quiero rogarte que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que tú le des vida. Y si este sermón ha llegado a tu corazón, tú que me estás escuchando, y si el Señor lo está haciendo la obra, arrepiéntete. Dile, Señor, yo me arrepiento de mi condición pecaminosa y me arrepiento. Quiero creer en el Evangelio, quiero creer en que tú diste tu vida por mis pecados. Estuviste en la tumba y resucitaste al tercer día. Ayúdame a que tú seas mi Señor, mi amo y mi Rey, por siempre y para siempre. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Lo vuelvo a repetir, Papito hermoso. Devuélvenos el gozo de tu salvación, por favor, porque el Evangelio ha traído tantas cosas buenas a nuestras vidas, porque tú has traído tantas cosas hermosas a nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a seguir en la batalla. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor. Gracias. Ayúdanos a estar más conscientes de lo que merecíamos y de cómo hemos sido redimidos por gracia. Gracias, gracias, gracias.